Hola, muy buenos días, muy buenos días tengan todos ustedes y buenas tardes. Buenas tardes allá donde ya no están las estrellas en el cielo, pero sigue estando una estrella en la tierra, ¿verdad? Bueno, pues muy buenas tardes hasta allá, hasta España, y buenas tardes a Europa y buenas tardes a, bueno, Colombia no es tarde, es todavía de mañana, y Perú también es de mañana. Básicamente casi mediodía, yo creo, ¿no? Son 2 horas de diferencia. No, Bueno, pues 10:30, Víctor, diez diez y y media. media. Ah, bueno, pues es temprano. Gracias por corregirme, gracias por informarme. Bueno, pues ya ven. Así es que vamos a estar hoy hablando de los sentimientos y las emociones, emociones, sentimientos, para reconocer las diferencias y aprenderlos a reconocer en nosotros, ¿verdad? Em, Por acá les he dejado por ahí los enlaces. Bueno, le dejé un enlace acerca de esto, de donde vamos a tomar donde vamos a tomar el dictado, la lectura para compartir, ¿no? Nuestra opinión acerca de esa lectura. Así que la compañera Ángeles está hoy con nosotros y nos va a apoyar en este aspecto de la lectura. Bueno, pues yo le agradezco al eterno Dios de los ejércitos por la gran oportunidad que me da de estar acá con ustedes. Como siempre, mi nombre es Víctor y soy neurótico anónimo. Dice, ¿quién es un neurótico? Bueno, un neurótico es la persona que tiene síntomas de neurosis, ¿verdad? Pero al decir neurótico, hemos aceptado una verdad en nosotros, pero no para regodearnos en ella y decir, bueno, soy neurótico y voy a hacer lo que me da la gana, ¿no? No, es para dejar de serlo. ¿Sí? Para dejar de serlo. Y el repetir que soy neurótico no es una afirmación de que sigo estando enfermo, no, es una afirmación de que reconozco mi enfermedad para hacerme responsable de ella. Es diferente. A veces las personas piensan que las afirmaciones que se hacen, ay, se las va a creer el cerebro y que me voy a enfermar más. No, ¿acaso Dios es tonto? No. Las afirmaciones que se hacen muchas veces ni sirven para las personas, porque unas personas pueden afirmar, soy sano, soy sano, soy sano, soy sano, y todos los días decir que es sano y sigue estando enfermo. O sea, no es tan así el cerebro, ¿no? No, que si las repeticiones en las acciones y en los pensamientos se hacen realidad, es otra cosa, porque se convierte en una obsesión. Pero el hecho de afirmar yo soy Víctor y soy neurótico, no pasa nada. No pasa nada. Bueno, ok. Vamos a empezar pues con lo de hoy y vamos a pedirle a Ángeles que nos lea en los primeros párrafos. Adelante, Ángeles. Buenas tardes, compañeros. Soy Ángeles, neurótica y comedora compulsiva. Bueno, emociones básicas. ¿Qué y cuáles son las emociones primarias y secundarias? ¿Qué vas a encontrar en este artículo? Primero, ¿qué Oye, son? Sí, te señor. dije que eran los sentimientos y las emociones, Ah, ok, un momento. Disculpa un momentico. no las emociones básicas. El Es el segundo link, último que te envié. Disculpe, el el último. archivo no está en el grupo No, ya espera un momentico. para ver. A ver, esos fueron los archivos que encontré. El último dice que son emociones y sentimientos. Es el que estoy Esa, iniciando, esa el es. del perrón. Esa. Ese es el que estoy Emociones y leyendo. sentimientos. ¿A poco? Ese Qué es el que... raro. Bueno, Y está el bien, otro, y léalo. ahí, Sí, y ese es, léelo, por favor. ok, bien. Bueno, primero, ¿qué son emociones primarias o básicas? 1.1. Características de las emociones básicas del ser humano. 1.2. ¿Cuáles son las emociones básicas según los diferentes autores?
1.2.1, las 6 emociones básicas, Ekman y Goleman. 1.2.2, las 4 emociones básicas, Glasgow University. 1.2.3, 5 emociones básicas. 1.2.4, las 7 emociones básicas. 1.2.5, emociones básicas de Plutchik, rueda de 8 emociones básicas y 8 avanzadas. 1.2.6, Aguado, universo emocional básico, 10 emociones. Continúo, Víctor, la primera unidad. Continúo. 1.3, funciones de las emociones básicas. Segundo, emociones secundarias o complejas. 2.1, funciones de las emociones secundarias. 2.2, clasificación de las emociones complejas. 2.2.1, las emociones sociales. 2.2.2, emociones morales. 2.2.3, emociones estéticas. Mira, estás Dime. leyendo los objetivos. No, Es como la el unidad del trabajo es por artículo. objetivos. Mira, el trabajo es por objetivos. Parece que no has estudiado tú eso, ¿verdad? Cuando yo pongo en lo que yo hago, pongo el primer objetivo, por ejemplo, cuando estoy en talleres, el encabezado es 1.0 y la siguiente es 1.2, que es la lectura de las preguntas del encabezado. Son por objetivos. Eso donde dice 1 punto, etcétera, son los objetivos. Entonces, comienza y pícale ahí donde dice objetivo 1.1, 1.2, ahí comienza. Ah, ¿Ok? ok. Bueno, disculpe. Bueno, Está entonces bien. inicio. Primero, ¿qué son emociones primarias básicas? ¿Qué son emociones básicas? Las emociones básicas o primarias aparecen durante el desarrollo natural de cualquier persona, con independencia del contexto en el que se desarrolle, y tienen como propósito ayudarnos a sobrevivir, dirigir nuestra conducta y favorecer las relaciones de los unos con los otros. Las emociones básicas nos sirven para defendernos o alejarnos de estímulos nocivos, enemigos, peligros, o aproximarnos a estímulos placenteros o recompensas como lo son el agua, la comida, actividad sexual, juego, y tiene como función mantener la supervivencia tanto personal como de la especie. ¿Continúo? Bueno, las emociones discretas básicas son las emociones que no pueden dividirse en otras. Niedertal y Kraut, Gruber y Rick, 2006, perdón. Víctor, continúo. ¿Me escuchan? Sí, sí se escucha, Ángeles. Ok. Víctor, continúo. Hola, Sí, señor. mira, no es ese el PDF que te dije. No. No, no es Ajá. ese. Y Ese fue el último um, que me enviaste. Dice qué son las emociones y sentimientos y aparece el link del perruno que yo te lo leí. a ver, permítame. Ahorita lo voy a ver aquí. Yo creo que tocaría repetir la grabación, Víctor, qué pena, no sé. Ni modo, ahí se va a quedar. Ah, Dice qué pena. nuestras emociones, nuestras emociones. Mm, queremos, queremos acompañarte en este camino Mm, de, de autoconocimiento y apoyarte en entender mejor lo que sientes. ujú. Ya. Las Conti- emociones, ¿ya lo tienes o no?
Sí, fue el último que enviaste, el antepenúltimo. Bueno, las emociones son la manera natural en la que los seres humanos reaccionamos a lo que ocurre a nuestro alrededor. Todos y todas tenemos emociones. Es importante no reprimirlas ni sentirnos avergonzados y avergonzadas por ellas. Es importante recordar que esto dentro de nuestras familias. Es importante recordar esto dentro de nuestras familias. Las emociones son nuestro superpoder de humanos. ¿Continúo? Las Sígale. emociones son, sí, bueno, las Sí. emociones son como las olas del mar. Van y vienen a lo largo del día. Algunos son menos intensas y pasan y otras son más intensas y se quedan, convirtiéndose en estados de ánimo. Hay tantas formas de sentir emociones como seres humanos en el mundo. Es importante que no las etiquetemos. No son ni buenas ni malas. Todas las emociones son necesarias. Sígale. Para padres y madres es importante tener herramientas para poder reconocer las emociones en sus hijos e hijas y saber también entender algunas señales como las que causan estrés. Mira más aquí. A medida que niñas Ya, un momento. y A niños medida que niñas y niños y adolescentes van creciendo y luego llegan a la adultez, son cuerpo y cerebro experimentan grandes cambios y es natural sentir que hay emociones nuevas o más intensas que aparecen y desaparecen. Mis emociones son mi brújula para entender el mundo. El miedo nos muestra que es posible que estemos en peligro y debemos tener cuidado, o también nos muestra que algo como un examen, un encuentro con amigos o amigas pueda salir mal. El miedo sirve para estar alerta ante el peligro. Tomar precauciones y hablar con alguien de confianza sobre lo que tememos puede ayudarnos. Continúo, Víctor. sí. La frustración nos permite ver cuando las cosas no salen como queremos y que aprender a resolver problemas, a pedir ayuda y a pedir ayuda cuando lo necesitemos es una solución. La tristeza es la reacción que podemos tener cuando algo nos conmovió, como una pelea, la pérdida de un ser querido o escuchar canción que me transporta a otro lugar o momento. A la tristeza la podemos abrazar como a una emoción más, recordando siempre que es una reacción que pasará y si no es así, podemos pedir ayuda. La alegría me muestra que compartir lo que pienso y siento con amistades, con mis padres, dibujar, cantar, escribir o hacer deporte me hacen sentir bien y que debería hacerlo más frecuente. Ujú. Continúo. Sígale. Aprendemos a manejar nuestras emociones. Son la forma que nos podemos expresar. Guardar nuestras emociones no son, no nos servirá para recibir ayuda o sentirnos mejor. Hay muchas maneras de sentir y de expresar lo que nos pasa. Conversar con nuestras amistades o familia o personas cercanas. También podemos escuchar música, bailar, escribir, reír, llorar. Te invitamos a que descubras cuál es la forma favorita para expresarte y lo hagas libremente. Aquí te mostramos algunos ejemplos de lo que nos gusta hacer. Ok. Muy bien. Luego vamos a seguir con ese ejemplo. Primeramente, tenemos que entender que las emociones no son etiquetadas como malas o buenas. Las emociones son neutras. Recordarán que les he dicho a ustedes que una vez que tenemos delante nuestro una emoción, tenemos que nosotros
decidir qué vamos a hacer con esa emoción. Por ejemplo, tenemos aquí el miedo. La expresión del miedo ciertamente es para salvaguardar nuestra integridad humana. Sin embargo, esta emoción, el miedo, también puede ser un sentimiento. Pero cuando es una emoción, es cuando nosotros estamos teniendo miedo a lo que todavía no existe ni vemos. En ese momento sentimos la emoción del miedo. El sentir significa que el miedo se hace presente en nuestro cuerpo, en nuestro ser, se manifiesta. Pero cuando nosotros no tenemos control sobre esta emoción, el cuerpo está estresado, experimenta una presión y los nervios están endurecidos por el estrés, por el miedo. Como el miedo es natural en nosotros y es parte del instinto, esta, esta emoción, el miedo como emoción, tengo que determinar a qué le tengo miedo y por qué no debo de tener miedo. ¿Le tengo miedo a la oscuridad? ¿Tengo miedo a que alguien me asalte? Todas estas cosas que solemos pensar, a veces son cosas hipotéticas, no reales, sino que en base a la inducción del pensamiento formamos un miedo donde no existe tal cosa. Una cosa es que nuestra mente, por cuestiones de prevención, nos haga percibir que puede haber una persona desconocida que trate de hacernos mal. Y eso solamente me pone en alerta para, para caminar con cuidado por los lugares, si es de noche, por los lugares donde hay luz, si es de día, por los lugares donde haya mucha gente, porque es parte de la seguridad. Pero si no controlas ese miedo, va a llegar a un estado de psicosis y vas a pensar que alguien que viene tras de ti, que es un traducente normal, lo vas a ver como si fuera un delincuente. Y puede ser que camines tú más a prisa o que eches a correr. La realidad, lo que te está empujando es tu ignorancia de quién es esa persona, pero quien está elaborando ese miedo es tu mente, tus pensamientos. Frenar el pensamiento que te atemoriza y que te forma un miedo que no existe, porque no estás basándote en la realidad, estás basándote en suposiciones, en lo que tú crees o supones. Por eso es importante para nosotros entender que cuando se sale de control el miedo, entramos en una psicosis, en una crisis, y naturalmente podemos hasta ver cosas inexistentes o sentir cosas que no existen.
Aprender a leer a nuestro cuerpo en cuanto al sentimiento del miedo es importante. Ayer estábamos platicando aquí, bueno, era en leyes, ayer. Una persona nos decía que ella realmente no estaba pensando en algo que le preocupara, pero que en realidad sentía que sus piernas temblaban a veces y cosquilleos, hormigueos en la espalda. Ella decía, pues, ya viene la ansiedad y empieza a hacer sus ejercicios de respiración para estabilizarse y su acción de aquí y ahora, su ubicación, ¿verdad? Aquí y ahora, donde estoy aquí, así, 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 ok. Y nada más, pero el cuerpo sentía eso, ¿no? Que las piernas tiemblan, que le hormiguea la espalda y que también tenía ganas de hacer el baño, pero que realmente no, no, no era más que una sensación. Bueno, las tres cosas son sensaciones de miedo. Es un cuerpo que ha aprendido a sentir miedo y tiene diversas expresiones. Ahora, como ella estaba concentrada en eliminar la ansiedad, porque al eliminar la ansiedad, el miedo baja. Así que al bajar la ansiedad, el miedo baja, se regula. Pero cuando ella estaba trabajando con estos ejercicios, ella no tenía una grave ansiedad porque estaba controlándola. Pero su cuerpo aprendió a reaccionar. Ahora está desaprendiendo de reaccionar. Por eso lo que ella siente no debería hacerle caso. Esa sensación en su cuerpo no le debe de dar importancia. ¿Por qué? Porque está cambiando. Su memoria de, su memoria de reacción está cambiando, pero tiene que llegarle la información al cuerpo. Por eso está reaccionando. Lo mismo sucede con el corazón. Si nosotros nos mantenemos tranquilos y en paz, el corazón se va a regular solo. Pero si entro en un miedo, y luego uso la imaginación para generar más miedo, pues oye, pues vas a entrar en un ataque de pánico. Por eso es importante comprender que esta como emoción, el miedo como emoción, salvaguarda nuestra vida, pero quien necesita regularlo somos nosotros, con el pensamiento. Es quien necesita regular a esto, es mi pensamiento, mi manera de pensar, tiene que regular para vencer al miedo, para sujetarlo. Es como si tú tienes una bocina, un estéreo, pero resulta que tu estéreo cuando lo prendes toca a todo volumen, pero tú tratas de bajar el volumen, pero no puedes bajarlo, porque no sirve el volumen, y siempre está a todo volumen. Entonces, pero eso sucede cuando nosotros ya no tenemos control del miedo. Es como si estuviera a todo volumen. Pero cuando ejercemos el dominio del miedo o de la ansiedad, que los dos viajan juntos,
Cuando dominamos esto, cuando bajamos esto, vamos bajando el volumen hasta que quede justo donde lo queremos. Porque no vamos a deshacernos del miedo, nunca, porque es parte de nuestro instinto natural, pero sí tenemos que aprender a controlarlo y enseñarle a nuestro cuerpo para que controle al miedo. Una vez que el cuerpo haya aprendido, que primeramente aprende la mente, pero tiene que transmitir este aprendizaje al cuerpo para que el cuerpo aprenda a reaccionar diferente o simplemente no reaccionar. Ese trabajo con las emociones es de forma constante. Bueno, aquí hablamos acerca del miedo, ¿verdad? Pero también tenemos la otra emoción que es la frustración. Frustración. Estar frustrado es normal en nosotros. Ayer una persona me decía que había ido al médico porque le iban a hacer un análisis ahí y que fue desde muy temprano, pero que la doctora pues no le atendió. Llegó tarde, llegó 8 horas tarde. ¿Quién aguanta 8 horas esperando a alguien así? Pues bueno, demasiado tiempo para esperar. Y que le llamó a través de la enfermera, la doctora, y que no podía atenderlo. Entonces el hombre se frustró y nosotros podríamos decir con justa razón, pues óyeme, 8 horas esperando en un lugar, pues es demasiado. Pero sí es demasiado porque yo hubiera optado la primera hora, no viene, olvídese, yo me voy. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una persona inconsciente. La doctora debió haber avisado en punto y forma, a la hora de la cita, debió haber dicho, ¿saben qué? No voy a poder estar a tiempo y se va a perder la cita porque se van a ocupar los lugares, etcétera. Discúlpenme ustedes, vamos a reagendar su cita. Pero la mujer no fue así. La mujer se ocupó en quién sabe qué cosas hasta las 12 que llegó al hospital, cuando la cita era a las 5 o 6 de la mañana. Entonces, las cosas pues no van bien, ¿no? Entonces, nosotros nos frustramos como nuestra compañera que perdió su teléfono. ¿Qué es lo que vivió? Una frustración. Al no tener el teléfono vivió una frustración. Y esa frustración, esa emoción, al no saberla manejar, pues en ese momento, ¡pum!, explotamos. Queremos arreglar las cosas inmediatamente. No nos mantenemos con calma. Entramos en una crisis de llanto, de angustia. En una crisis estamos como decía una de mis amigas, luego me entra el dramafá, ¿sí? O sea, el drama familiar, pues, ¿no? Dramafá. Entonces, ¿por qué? Porque no estamos preparados para, para este momento de frustración. Mi amigo, el del hospital, me habló y platiqué con él. Y dije, bueno, es que es natural, ¿no? Es natural que en el hospital se regresen a las personas.
porque a veces hay emergencias y ellos tienen una cirugía leve, la que les van a hacer. Por ejemplo, tengo un amigo que fue como 4 veces al hospital en ayuno y todo para que le hicieran una cirugía en la hernia. Bueno, pero 4 veces fue y 4 veces no lo aceptaron. ¿Por qué? Porque iban a hacer otra cirugía, porque no había camas, etcétera. Luego, por ahí se consiguió una influencia, que era parte del hospital, pero aún así tuvo que esperar. Y cuando se le llamó en esa ocasión, se le llamó y a pesar de que ella, la persona esta, la doctora esta, ¿verdad? Que era su amiga, le dijo, ya, ven, pero cuando fue, dice, siempre no, 5 veces, ¿no? Entonces, eso es frustración para la persona que va porque piensa que lo van a atender rápido, pero luego no es así. Además, mi amigo este que iba de la hernia tenía miedo. Tenía miedo, pero porque no entendía la cirugía y le platicábamos acerca que la hernia es algo sencillo, es una intervención rápida porque sales del hospital rápido, en unas horas sales del hospital, no te vas a quedar ahí. Pero a veces estas intervenciones pues son más importantes otras. O hay personas que tienen una emergencia y las camas se ocupan y los médicos se ocupan y no pueden atender. Entonces van haciendo hacia atrás, procrastinando las citas de las personas que no están en riesgo de vida. Así pues, que le comentaba esto a mi amigo, ¿verdad? Que todos hemos pasado por un rechazo médico. Y es frustrante, sí, es frustrante. Pero también tenemos que comprender la situación de ellos, porque no somos la única gente enferma. Hay gente más enferma que nosotros. Lo mismo que el miedo, tenemos que dominar la frustración con la comprensión de los hechos, con un razonamiento empático y comprensivo. Aunque en ese momento sintamos que el estómago se nos mueve o que sentimos una presión en el corazón, pues para que bajen esas cosas necesitamos situarnos en la realidad. ¿Quién eres tú para que no te atiendan? Si hay alguien que está en urgencias, ¿crees tú que tú eres más importante que esa persona que necesita ser operada inmediatamente? Lo tuyo puede esperar, lo de él no puede esperar. Puede ser que las cosas no sean como te las planteo, pero es una de las muchas posibilidades. Otra, que el médico se esté enfrentando a algún problema legal o familiar, o que haya tenido un accidente. O sea, hay tantas cosas circunstanciales en la vida, o inclusive que sea una excusa, porque se embriagó el día antes, tuvo una fiesta y se desveló y no pudo llegar. Así algo tan banal como algo tan importante. Lo cierto es que la cita ya no se dio. Eso es lo cierto. Entonces hay que ir a casita y recogerse y comer y descansar y tranquilo. Cuando ya
nos sobreponemos a la frustración, que a veces la persona que no se enfoca en la realidad no puede sobreponerse a esa emoción, porque le parece increíble lo que le pasó. Y no es increíble, a muchos nos pasan esas cosas. No es increíble. Y no somos el único ser en el mundo que les haya pasado una cosa así. ¿Y quién soy yo para que no me pase? Bueno, cuando llegamos a comprender sobre las cuestiones de las circunstancias, que es parte de nuestra realidad, y sobre que las personas fallan, aunque sean profesionales, y que las cosas se pierden. A mí se me pierden las cosas en mi propia casa, ¿crees? Pero digo, bueno, ya te encontraré, no sé cuándo, pero ya te voy a encontrar, por ahí vas a estar, ¿no? Si estás aquí, aquí estás. Y pueden pasar días y me encuentro con las cosas, ¿no? Y a veces me río porque digo, oye, ¿cómo es posible? Yo lo revisé aquí, no estaba, no lo vi. Pero bueno, el trabajar con esta emoción, siempre tenemos que ignorar lo que estoy sintiendo. No es más importante lo que yo siento que lo que yo pienso. Es más importante lo que yo pienso que lo que yo siento. Porque el pensamiento va a cambiar lo que yo siento. Porque estoy gestionando la emoción, ¿verdad? Y el hecho de gestionar la emoción, está abierto tu micrófono, Nancy. Por favor, Mimis, ¿nos colaboras? Tienes abierto el micrófono. Nancy. ¿Cuál es mío? Dice Mimis. No, Ok. pero eso ya hace mucho. No lo puedo cerrar acá porque no soy anfitrión. Mimis, por favor. Mimis, por sí. favor, cerrar el micrófono. Estaba cerrado, discúlpese, pues se volvió a abrir, mira, solo. Ten cuidado, por favor. Bueno, entonces hablaba sobre la forma en que necesitamos trabajar estas emociones. Estamos hablando de la frustración, ¿verdad? Nosotros necesitamos comprender. Y para comprender necesitamos conocimiento de la realidad. Comprendo. Cuando le dije a mi amigo, el que iba a una cirugía, estuvo 8 horas en el hospital, le platiqué las cosas y luego él cayó en cuenta y dijo, ¿sabes? Me has ubicado bien, porque por un momento, de verdad, yo pensé que era el único y que me estaban tratando porque soy latino y porque, o sea, un racismo, ¿no? Que me estaban tratando por eso y, bueno, eso es un prejuicio. Su prejuicio hacía acrecentar la frustración. Pero cuando platicamos, él se quedó en paz, porque entendió que no era por un prejuicio de raza, sino que era una situación que la doctora ya sabrá Dios que tuvo, ¿no? ¿Qué situaciones tuvo? No nos platicó la doctora nada, ¿no? Entonces, aquí la importancia es comprender. Él realmente la frustración fue porque no pudo comprender el evento y el prejuicio salió afuera, salió a colación en su mente, el sentirse rechazado em, por, por ser quien era, un latino. Entonces, las cosas no son así. Pero la mente, cuando tiene esas cosas dentro de ella, se conmisera
siente lástima de sí mismo y el orgullo aflora y dice, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué me vas a rechazar a mí? O sea, ya es el orgullo, la frustración con un prejuicio. Empieza a trabajar el orgullo. Es como el niño que se le llama la atención y luego se tira y se emberrincha y diciendo que no lo quiere. No, sí se le quiere, pero lo que estaba haciendo no era correcto y era necesario que se le llamara la atención, pero el niño no puede comprender eso y por eso hace berrinche, se conmisera y acusa de que no me quieren. Así que para enfrentarnos a las emociones necesitamos aprender a comprender la realidad. ¿Qué es la realidad? Son los hechos. ¿Cuáles son los hechos? No está el teléfono, ya se fue. Esos son los hechos. ¿Cuáles son los hechos? No llegó la doctora. No se va a realizar el examen. Esos son los hechos. ¿Mm? Y el otro compañero también, ¿cuáles son los hechos? Pues los hechos son que no le iban a hacer la cirugía de hernia. ¿Por qué? Porque pues simplemente no hay momento. Todavía no es el momento. No están las áreas desocupadas o no está el médico, pero no es el momento. Entonces tienes que seguir insistiendo hasta que se te haga la cirugía. Otra de las cosas, en ese caso, otra de las cosas es el hecho de los miedos que tenemos. Porque un miedo que tenía mi amigo, ¿verdad? Es por el temor a que tuviera cáncer en una parte de su cuerpo. Y por eso le van a hacer una biopsia. Y le digo, bueno, pues es que a tu edad, a mi edad, ya a veces las personas más jóvenes tienen problemas y a esta edad, pues también nosotros tenemos problemas, principalmente de ese tipo. Así que no eres la única persona. Cuando comprendemos la realidad, cuando nos establecemos en la realidad, la frustración se va y nos da una sensación de tranquilidad. Pero la memoria, o vaya, la mente que no está educada, sigue enrollada en eso, ¿no? Sigue dándole vueltas a la idea. Pero tienen que desactivar esa idea. Tienen que se vaya esa idea, ¿no? Y lo que sienta el enojo, ¿verdad? Se le va a ir bajando. Pero tienen que aferrarse a la realidad de las cosas. No somos perfectos, no somos los únicos. Todo lo que me pasa a mí como ser humano le pasa en algún momento a otro ser humano. No somos los únicos. Imagínate, yo pensaba que era el hombre más malo del mundo y que por eso me quería morir y que, bueno, un montón de cosas que traía en la cabeza loca, ¿no? Pero cuando llego al grupo y veo que hay un montón de copias de mi vida ahí, un montón de copias, ¿sí? Ah, yo pensé que yo era el único. Sí, pensabas que eres el único, pero mira cuántas copias hay.
de personas que pensaban como tú, que actuaban como tú. ¿Ya cuántas? Esa es la realidad. Esos son los hechos. Sí. Y aunque dice que mal de muchos, consuelo de tontos, pero de todas formas es un consuelo, porque estaba aislado. Y me aislaba porque pensaba que nadie me podía comprender. Pero llegó un grupo donde hay personas tan enfermas como yo, tan defectuosas como yo, pues digo, bueno, en perdida ya no estoy solo en esto, ¿no? Pero hay la esperanza de recuperarse, hay la esperanza de mejorar. Estamos hablando de que la frustración no es buena ni es mala. ¿Por qué? Porque la frustración es de acuerdo a cómo tú manejes ese evento. El miedo es de acuerdo a cómo manejes ese evento. Vayamos a la siguiente, vamos a ver, a la siguiente emoción. Vamos a ver aquí. Tristeza. Tristeza. Bueno, la tristeza. La tristeza es una emoción que proviene puede ser de una frustración, de un anhelo deseado y no logrado. Puede ser por algo que nos haya pasado, como la pérdida de cualquier cosa, desde un billete insignificante de 20 pesos hasta la pérdida de una persona, la pérdida de la cartera o la pérdida de un reloj o otras cosas. Y si somos inmaduros, pues nos vamos a poner tristes en vez de buscar una solución. Cuando llega a mí, hace mucho tiempo que no llega eso, pero cuando llega a mí la tristeza, lo que hago inmediatamente es un inventario. ¿Un inventario de qué? Bueno, hago un inventario de lo que Dios me ha dado, que es mucho. No me acabo toda la vida hablando de todas las cosas que Dios me ha dado, pequeñas y grandes, y me sigue dando. Entonces, no, o sea, ¿cómo puedo estar triste cuando Dios me ha liberado? ¿Cómo puedo estar triste por eso? Ahora, ¿por qué estoy triste? O sea, ¿qué me falta? ¿O qué es lo que no tengo? ¿O qué es lo que no logré? ¿O qué es lo que se me perdió? ¿O qué es lo que quiero tener y no lo alcanzo? Ay, es que estoy triste porque se me murió mi perrito. Eso sí me puso triste. Cuando el negrito se murió, me puso triste. Hasta pasó por mi mente un sentimiento de culpa. Sí, un sentimiento de culpa. Era un perro tan lindo, tan travieso, tan juguetón. Era un cachorro que me habían regalado y lo traje para que fuera compañía del otro perrito, del Kid. Pero algo comió, porque siempre andaba comiendo basura. Y algo comió. Total que no lo llevé a tiempo a la clínica y el perrito murió. Y cuando vi sus ojos, cuando lo agarré y vi sus ojos, y le dije, ahorita nos vamos a ir, ¿eh? Se levantó y movió la colita y vio a los perritos, pero fue y se echó en un rincón. Dije, bueno, descansa ahí mientras yo voy a prepararme para llevarte. Cuando fui por él, como a los 15 minutos, estaba duro, se había muerto. Eso me entristeció y por unos días traje en mi mente la idea de culpabilidad y en parte sí fui responsable y tenía razón de ser. El dolor
emocional que yo traía tenía razón de ser. ¿Por qué? Porque por estar cumpliendo otro deber, no pude atenderlo a tiempo. Bueno, ni modo. Tengo que aceptar esa parte de responsabilidad en mi vida. Fui parte de, de su muerte, pero yo no provoqué su muerte, pero fui parte de su muerte. ¿Por qué? Porque no lo llevé a tiempo. Por eso. Y no tengo ninguna excusa. Así fue. Y bueno, esa culpa, y al recordar sus ojitos negros, preciosos, así como mirándome, ayúdame, así, ¿no? Luego la mente hace drama. Entonces, eso me dolió, pero tuve que superarlo. Ya fui, lo enterré y todo eso, y punto. Pero tuve que superar esa frustración y esa tristeza y ese dolor por ese animalito. Bueno, uno pasa por momentos, ¿verdad? En cierta ocasión, jugando con un rifle de municiones, había un colibrí que estaba volando por ahí y me dice, ay, a ver qué tan bueno eres para tirar, a ver, dale el colibrí a ese. Sí, cómo no. Yo en el momento, yo no la pensé. En el momento apunté y el colibrí cayó. Ellos se quedaron admirados por la puntería y yo me quedé con el dolor de haber matado a un animalito inocente. Me dolió mucho y lloré mucho. Yo era adolescente y lloré mucho por ese colibrí. Me entristecí mucho. Y desde entonces ya no, ya no usé el rifle. Porque así como le dio a un colibrí, pude haberle dado a una persona. Y no, yo no quiero eso. Entonces, mejor abandoné el rifle. En aquellos tiempos, pues yo no conocía de las emociones y cómo trabajar con ellas, ¿no? La diferencia entre lo que es la emoción y lo que es un sentimiento. Un sentimiento es la expresión de una emoción. El sentimiento, lo que yo siento, ¿no? Lo que yo siento. ¿Qué siento? Bueno, que siento un dolor de estómago, o siento que las orejas se me calientan, o siento un dolor de cabeza por una presión, por una situación, ¿no? Pero yo tengo que valorar la realidad de las cosas y tengo que hacerme responsable de la parte que me corresponde. No permitir que la culpa se quede encajonada en mi ser, sino pedir perdón. A alguien le tengo que pedir perdón y habrá que pedir perdón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es parte de mi liberación, porque es parte de mi sanidad emocional. De esta manera, pues, nosotros vamos entendiendo cómo el cuerpo tiene una expresión que es formulada por una emoción mal gestionada. Pero cuando gestionamos adecuadamente la emoción, los sentimientos pasan rápidamente y no se quedan estacionados con nosotros, porque los controlamos, dirigimos esa energía hacia otra parte, ¿verdad? La tristeza, pues puede combatirse con la felicidad, pero recuerdo a una amiga llegó y dice, estoy triste, estoy muy triste, acabo de romper con mi novio y estoy muy triste porque le quiero mucho, pero fue necesario hacerlo
Y entonces llamó a sus amigas, 2 o 3 amigas, y les dijeron, tráiganse una cerveza. ¿Sí? Compraron unas 8 cervezas ahí. Entonces, hay que poner música. Pusieron música. Cada uno, si acaso, se tomó 1 o 2 cervezas, quizás. Y con esas 1 o 2 cervezas cantaron, ¿sí? Cantaron, dijeron chistes, se rieron, etcétera. Y ella dijo, al final dijo, basta, basta, basta. Ya pasó. Ya pasó. Todo está bien. Todo está como tiene que estar en su realidad. Mi novio está en su realidad, mi exnovio está en su realidad y yo estoy en mi realidad. Es otra página. Tengo que abrir otra página en mi vida, hacia el frente, hacia adelante. Bueno, ella manejaba de esa forma su frustración, de tristeza, de dolor. Pero entendemos que para digerirlo, algunas veces pasa más tiempo. ¿Por qué? Porque las memorias traen recuerdos. Y esos recuerdos nos dan sensaciones y nos vierten ciertas emociones. Y ciertas emociones de añoranza. ¿Por qué? Porque tenemos que pasar por un duelo. Aunque yo lo quiera hacer rápido, tengo que pasar por un duelo de la pérdida. Primero el enojo, la frustración de lo que sea, por lo que sea, punto. Y luego, ¿qué va a llegar? El reconocimiento de la realidad, la aceptación de los hechos. Y después de la aceptación de los hechos, ¿qué? Pues va a haber un poco de tristeza, pero va a ser un poco de tristeza que se va a disipar. Cuando estamos en la aceptación de los hechos, es como cuando hay mucha neblina y apenas ves, y más en la madrugada, ¿no? Pero cuando sale el solecito, la neblina se va disipando y todo se empieza a ver con claridad. Bueno, cuando pasamos por los 5 pasos de la pérdida, ¿sí? Pasamos por los 5 pasos de esta pérdida. Primero, pues el enojo, la frustración, ¿verdad? El berrinche. Y luego ubicarnos, luego aceptarnos y luego vivir el cambio. O sea que no se va a ir así, ¡fum! Se fue. No, vivir el cambio. Que yo siento un poco de tristeza no quiere decir que yo esté triste, sino que estoy superando la tristeza. Y al cabo de unos momentos más, quizás ya ni sienta la tristeza para nada, ¿no? ¿Por qué? Porque ya pasé de la consolación a la aceptación y, y a la decisión de cambiar, a la decisión de seguir adelante. Todas las cosas nos ayudan a bien a los que en Cristo Jesús estamos, sin duda. Bueno, entonces aquí vimos la tristeza, pero después de la tristeza está Alegría. la alegría. Decíamos que las emociones no son buenas, no son malas. Que cuando cuando no gestionamos adecuadamente una emoción, pueden ser resultados negativos para nosotros. Pero cuando gestionamos adecuadamente la emoción, pueden ser acciones positivas para nosotros. Y como ustedes pueden ver, las acciones se repiten. Tengo que ubicarme en la realidad, en el tiempo aquí y ahora, en mi realidad. Estoy alegre, pero con la alegría, si yo no tengo cuidado con la alegría, puedo lastimar a muchas personas.
En mi alegría puedo decir algo tonto, algo torpe que hiera a otra persona. Puedo decir una mala broma, porque en ese momento, estoy eufórico. En otras palabras, cuando uno está eufórico, no está a sentir. No está a sentir. Por eso al enfermo alcohólico le dicen, ten cuidado de las euforias, porque una euforia, o sea, una felicidad grande, te puede llevar a beber. Como una tristeza profunda también te puede llevar a beber. Así que tienes que aprender a controlar eso. Recuerdo a una amiga que siempre era muy estruendosa y yo le decía, campanita, hola campanita. ¿Por qué me dices campanitas? Porque siempre haces tilín, 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 ya llegué, aquí estoy. Campanita. ¿Cómo? Sí. Mira, hay gente que tú percibes que tú no le agradas. Y no le agradas porque eres estruendosa. Está bien que seas feliz, que tengas gozo, que tengas felicidad, y eso está bien. Pero por respeto a las personas que están en un salón, tienes que ser más discreta en ese aspecto. Controlar tu euforia. Controlar tu euforia. Y no es que estés mal, pero, pero queremos no lastimar a las personas. Si ellos están platicando ahí, están haciendo otras cosas, lo que tú quieras, ¿sí? ¿Por qué no puedes ser sencillamente discreta? Te puedes reír normal en vez de gritar. A mí no me molesta, ¿no? No en absoluto, a mí me da risa cuando llegas tú, ¿no? Me da risa porque ya te conozco como eres, pero otras personas no les agradas, ¿no? Ya, me dice, sí, me ha pasado esto, ok. Pues nada más te hago el comentario, tú sabes lo que haces, ¿no? Si quieres hacerlo o no quieres hacerlo. Solamente es una sugerencia. Y ella empezó a cambiar, empezó a dominar ese aspecto en su vida. Bueno, em, la alegría, ¿cómo demuestro yo la alegría? Algunas veces lo alegre que estamos puede ser que le subamos el volumen a la música y incomodemos a algunas personas que están cerca de nosotros. Y puedo decir yo, ay, es que esa gente está amargada, yo soy feliz. Espérame. Una cosa es que tú seas feliz e imprudente, porque si esas personas están descansando, o es porque fueron a trabajar, o por cualquier cosa que sea, por enfermedad, o porque también están tristes. Y en ese momento no son sensibles a la música, como tú lo eres. Tenemos estados de ánimos diferentes. Alguien expresa su alegría y alguien expresa su tristeza. Otros expresan su frustración y otros sus miedos. Porque nuestros tiempos no son los mismos. Hay momentos en que nos conjugamos y estamos juntos, riéndonos y quizás con la música de fondo, platicando de esto, acá y allá, pero es un momento, no es cuando a mí me da la gana. Hay momentos en que esa alegría no controlada puede lastimar a otras personas. ¿O nunca le has dicho a alguien, bájale el volumen a tu aparato? Por favor. Porque a mí sí me lo han dicho. Y tienen razón, ¿verdad? Tienen razón. Entonces,
No vamos a entrar en competencias con los ruidos, pero tengo que ser prudente. De vez en cuando hay que me ponga de acuerdo con las personas que conviven conmigo y decirles, oye, voy a poner música, ¿está bien? Y si ellos consienten, está bien. Mientras no sea todos los días, todo bien, ¿no? Porque también queremos ver nuestro televisor o quiero escuchar mi música también, mi música personal. Pues tiene razón, ¿no? Todos tenemos el mismo derecho. Mi café ya se enfrió. Me acuerdo de un cubano que decía, a mí me gusta el café frío y la cerveza caliente. Yo le decía, pero ¿cómo te va a gustar una cerveza caliente? Sí, mira, lo que pasa es que cuando a mí me traen el café está caliente. Y como me lo voy tomando muy despacito, se enfría. Y cuando a mí me traen una cerveza, está fría. Pero me la voy tomando despacito y se calienta. Ah, bueno. Así pues sí. Bueno, estamos hablando de las emociones, de la tristeza, de la alegría. La alegría de vivir, dice el programa, ¿no? La alegría de vivir. Pues tenemos que tener también regular ese aspecto, ¿no? De cómo expreso mi alegría. ¿Cómo la expreso? Mi alegría. Tengo amigos que son muy emocionales, así, muy estruendosos, ¿no? Hay un amigo que llega gritando desde que baja del auto, va gritando, ¡Hey, Martínez! ¡Ya llegué, Martínez! Así, así es él, ¿verdad? Yo sonrío, ya llegó mi amigo ahí, ¿no? Y siempre con un abrazo efusivo y eso, oye, así, ¿qué te has hecho? Y bien estruendoso. Ok, pero ya le conozco, él es así, él es así. Y así le acepto, tal cual, ¿verdad? Pero luego me doy cuenta de que su situación solamente es momentánea, porque ya cuando se sienta y practica seriamente, veo que tiene ciertos problemas. Pero bueno, es parte de la vida humana, estas cosas, ¿no? Luego tenemos la siguiente que dice, Ya está ahí, están las 5 emociones, las 5 emociones. Miedo, bueno, tristeza y alegría. okidoki, miedo, tristeza y alegría. Bueno, vamos a leernos lo que sigue, aprendizaje. Oh, El aprendizaje. ahí aparece Aprendiendo, aprendiendo. Espérame. dice aquí, aprendemos. Después de la alegría. Ya. Aprendemos a manejar nuestras emociones. Son la forma que nos podemos expresar. Guardar nuestras emociones no nos servirá para recibir ayuda o sentirnos mejor. Hay muchas maneras de sentir y de expresar lo que nos pasa. Conversar con nuestras amistades o familia o personas cercanas. También podemos escuchar música, bailar, escribir, reír, llorar. Te invitamos a que descubras cuál es tu forma favorita para expresarte y lo hagas libremente. Síguele. Hasta ahí. Hay unos ejemplos, dice aquí te Ujú. mostramos algunos ejemplos de lo que nos gusta hacer. Hay unos videos, pero no sé si de pronto ahí tú los puedes, yo no tengo, Ah, yo no soy el anfitrión, no sé si de no, pronto. acá tú continúale ahí donde dice hagamos qué, abajo de esa cosa. Ya va. Bueno, el lenguaje del amor. Mm, Hagamos que el lenguaje del amor o del autocuidado sea parte de nuestro día a día. Ana nos comparte sus 5 esenciales
para que día a día practiquemos una comunicación más amable y cariñosa. Aparece también un video. Dice, microagresiones. He cuidado. Sí. ¿Vas a Mm, decir algo, Víctor? Que sigas adelante. Bien, ok. Microagresiones. Hey, cuidado. No cometas este tipo de microagresiones que pueden afectar a la salud mental de tus amigos, amigas o familiares. Ana nos explica los tipos de microagresiones y lo importante que es evitarlas. 3 tips para ayudar a un amigo o amiga a sentirse mejor. Oye, a tus amigos y amigas cómo son. Y tus amigos y amigas cómo son. Pues siempre están cuando les necesito. Cándida nos cuenta cómo podemos ayudar a un amigo o amiga cuando está pasando una situación difícil. Correcto. Entonces, me gustó eso de los microagresiones, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque es precisamente lo que les decía acerca de la alegría, ¿verdad? Que agredimos a las personas sin darnos cuenta, sin darnos cuenta. A veces los vemos tristes y en vez de comprenderlos, los acusamos. Ay, ya quita tu cara de amargado, mira, o de amargada. Fíjate ya de eso. Ya contagias la amargura tú ahí. Bueno, eso no es correcto, ¿no? Porque es una agresión. Es una falta de respeto a las emociones de esa persona, a la expresión de su sentimiento. En vez de acercarse y decirle, bueno, pues oye, amigo, aquí estoy. Quizás yo no te pueda dar un buen consejo ni nada por el estilo, pero puedo escucharte. Tienes mis oídos, ¿qué te pasa? No, pues no quiero hablar de eso. Pues es que mira, si no quieres hablar, ponte a escribir sobre eso que te está pasando, para que puedas tener una idea más clara de lo que, de la respuesta, de la solución al problema. Porque no hay problema que no se solucione. Aún la muerte tiene solución. Así es que, ¿qué te preocupa? Entonces, cuando nosotros entramos con empatía, con comprensión, en vez con un choque, ¿no? Con un choque emocional porque no soportamos la energía de la persona, porque somos hipersensibles, porque estamos enfermos también emocionales. Pero tenemos que tener el lenguaje del amor, como dice ahí, ¿no? Tener el lenguaje del amor es aprendernos a expresarnos amorosamente. Y otra vez volvemos a la empatía y a la comprensión y a la misericordia. Son cosas que necesitamos usar para con otras personas. Si yo tengo misericordia de alguien, alguien va a tener misericordia de mí. Si yo le doy atención a alguien, alguien me va a dar atención a mí, sin duda. Todo lo que tú ofreces, lo que tú das, lo recoges. Hay un dicho en Eclesiastés: tira tu pan sobre las aguas y después de mucho tiempo lo hallarás. Bueno, esto podemos verlo de muchas maneras, pero las aguas representan la multitud de las personas. El pan representa el mensaje, la palabra que expresas a la multitud. Muchas veces me he encontrado con mi propio pan. Es decir, en cierta ocasión eh, estaba en el grupo y había estado compartiendo acerca de la importancia de las tradiciones y la forma en que nosotros podíamos trabajar con ellas. Y había un joven ahí que no era
un joven de escuela, era un joven típico de un pueblo que sabía leer muy poco, pero escuchaba muy bien. Y un día le propuse algo, no recuerdo exactamente qué fue, pero él me dijo, Víctor, yo no puedo hacer lo que tú me dices. ¿Acaso tú no nos enseñaste que primero, por autonomía, teníamos que llevar las inquietudes a la conciencia? Si tú me dices que yo haga eso, es como si tú fueras mi jefe y yo te obedezco. Y entonces, ¿y la segunda tradición qué hacemos con ella? Donde dice que aquí no hay jefes, sino servidores de confianza. Sí, yo me reí. Y le dije, ay, Jorge, qué hermoso. Me da alegría eso que me acabas de decir, porque has aprendido bien. Me has dado una lección, me has dado una sopa de mi propio chocolate. Qué bueno, George. Me dio alegría porque, uno, porque entendí que lo que estaba haciendo en ese lugar caía sobre mentes fértiles. Y eso era una manifestación del trabajo que se venía haciendo. Y también me alegré porque tuvo la valentía de hablarme con principios espirituales y no con sus propios argumentos. Y yo pudiera entender más o lo que tú quieras, pero si estaba haciendo algo mal, él me dijo, eso no está bien. Y por esto. Y él tenía razón. Y yo estaba equivocado. ¿Verdad? Entonces, tira tu pan sobre las aguas y después de mucho tiempo lo hallarás. Ayuda a alguien que está triste, ayuda a alguien que está frustrado, ten misericordia de tus amigos, ámalos, respétalos. Si no puedes ayudarlos, por lo menos respeta su emoción, ya se le pasará, pero no lo acuses, ni lo obligues, ni lo instigues a hacer las cosas que él en ese momento no está dispuesto a hacer o no puede hacerlo. Bueno, ahora sí, ¿qué horas son? 11:49 tengo yo. 11:49 tienes tú, son las 11:50 9:49. en este momento. Bueno, voy a ver dónde está aquí el Zoom, porque no lo veo. Acá estás. Ya lo encontré. Bueno, muy bien. Entonces, pues vamos a dar por terminada esta sesión de aquí y vamos a seguir con la parte donde ustedes nos conversan, donde ustedes comparten sus sentimientos, sus emociones, sus pensamientos, sus ideas, sus preguntas, lo que usted quiera. Tienen 10 minutos para compartir con nosotros, así que adelante, voy a cerrar el micrófono, no sin antes agradecerle a Ángeles por estar con nosotros y por ayudarnos en la lectura. Como este es un programa en vivo, pues yo puedo borrar los errores, pero no me gusta. Quiero que se queden así como una experiencia, ¿verdad? Como una experiencia de que somos humanos, de que nos equivocamos y que podemos nosotros enmendar nuestra falta, nuestro error, sin pelear, ni discutir, ni nada por el estilo. Podemos ponernos de acuerdo. Y eso es lo importante, ¿sí? Por eso me gusta la palabra de Dios, porque en ella
los líderes que Dios propone, los vemos como lo humano que son, con sus errores y con sus aciertos, y bajo el custodio y el amor de Dios. Así que si ellos, siendo imperfectos, llegó a decir de uno de ellos que era conforme el corazón de Dios, y a otro lo llamó amigo de Dios, y a otro le llamó amado Daniel, muy amado. Y así Dios les pone un nombre específico y con su amor reconoce a las personas en su esfuerzo por su crecimiento y reconoce el valor del amor que ellos le tienen a Él. Lo reconoce. Y por eso es que les dice ahí, así, de Moisés, que dijo, Moisés es un hombre humilde, humilde. ¿Y qué dijo de Job? También dijo de él que era muy humilde. ¿Acaso no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en humildad? Sí. Bueno, entonces Dios nos ama, pero también reconoce nuestros crecimientos, nuestros avances. Dios está pendiente de nosotros, así que no estamos solos. No vivamos solos con la tristeza, el miedo, la frustración, la alegría, ¿verdad? No vivamos solos con eso. Acordémonos que Dios está de nuestra parte. Bueno, pues muchas gracias y vamos a terminar aquí con esta grabación.